Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Virgo, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, te invito a que entres a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Está toda la información aquí abajito en la descripción de este video o también en el primer comentario de este mismo video, ¿ok? Vamos a comenzar ya con esta lectura. Virgo, vamos a mirar primero lo que es la energía general de lo que es la conexión que estás viviendo hoy, ¿ok? Primero tenemos un as de copas al reverso. Esta generalmente nos habla un poco de pérdida emocional, ¿ok? Quizá siento como que hay una pérdida o hay alguna especie de estancamiento emocional. Es importante poder expresar nuestras emociones, y si estamos en una conexión en la que no nos sentimos lo suficientemente cómodos como para poder expresar nuestras emociones, quizá no será la persona indicada para nosotros, pero vamos a mirar un poquitito más. También tenemos un 4 de copas al reverso. Es importante poder salir de este aislamiento emocional para quien sea cualquiera de las partes a la que vaya esta lectura, ¿ok? Hay que mirar un poco más allá de lo que sucede con uno mismo. Es importante volver a conectar para poder sanar esta situación, ¿ok? Y esto significa estar dispuesto al diálogo y a la cooperación, ¿vale? La comunicación siempre va a ser el camino para poder resolver las cosas, ¿no? Y poder dejar este episodio que se ve un poco silencioso, ¿no?, atrás. También tenemos un 6 de espadas, y este 6 de espadas nos está hablando que es importante hacer un viaje, algún cambio, como cambiar el contexto en el que estoy para poder reflexionar al respecto, movernos un poco a aguas más tranquilas. Quizá eso te puede ayudar a ganar un poco más de perspectiva, ¿ok? Es como importante que lo que se está estancando, que se mueva. Eso nos quiere hablar un poco más la carta de este 6 de espadas. Y luego tenemos un 5 de espadas al reverso. Qué interesante lectura. Tenemos este 5 de espadas. Es importante poder tomar como ese espacio para resolverse a sí mismo, resolverse a sí misma, y que el diálogo pueda ser un poco más distinto, ¿vale? Quizá queremos evaluar si es que queremos reconciliar la situación con esta persona y formar una unión o no, ¿vale? Hay que ver qué es lo que te hace más feliz a ti y no a los demás, ¿ok? Es como cuidado con estar pretendiendo también que está todo bien. Es importante tener algunas conversaciones en este espacio, ¿ok? Vamos a mirar ahora tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Virgo? Ok, 6 de copas al reverso y el paje de copas al reverso. Se ve complicado un poquitito para ti, Virgo, como que siento que para ti emocionalmente es un momento muy complejo. Tenemos muchas cartas de copas y están todas al reverso, ¿vale? Este 6 de copas al reverso nos está hablando de que es importante ya, ¿no? Cualquier tema que hemos estado evadiendo, es importante hablarlo. Es importante en esta desconexión poder volver a evaluar, conversar, entendernos con la otra persona. Dice, cualquier cosa que estés evadiendo en ese aspecto es importante poder
hablarlos y evaluarlos también de manera realista. Siempre es importante entender que el amor se construye en el tiempo. No solamente una sensación que viene y aparece en mi vida y se mantiene en el tiempo, ¿no? El amor es algo consistente que se va construyendo. Paje de copas al reverso para ustedes. Pueden haber ciertas actitudes que complican la conexión. Puedes estar sintiendo que son las actitudes de tu persona especial. Pero también vamos a hablar un poquitito de la autoconciencia, que si estás evadiendo temas Virgo es importante conversarlos, ¿no? Porque la actitud de evasión tampoco nos va a ayudar a resolver esto. También pueden estar habiendo muchas discusiones entre ustedes y se puede sentir que puede haber mucho más fantasía, que quizá me gustaría ver más sustento, más estable, ¿no? En lo que es esta conexión. Por eso es importante poder aclarar lo que se siente. Pero vamos a ver un poco más. Me gustaría ver cuál es la energía de tu persona especial. Tenemos el 7 de copas. Esto tiene que ver con tomar decisiones, ¿vale? Quizá tomar decisiones en cuanto a una posible separación, pero vamos a revisar un poco más de qué se trata como siempre, ¿no? Tenemos un 7 de copas. Siento que esta persona puede tener más de una opción romántica en este momento y no tiene mucha claridad acerca de qué es lo que quiere en una relación, ¿no? Por eso es importante también la honestidad, ¿no? Por ambas partes, ¿vale? Es importante poder ver la realidad de las cosas y cualquier ilusión que estamos teniendo, verlo un poquitito más desde la lógica, de acuerdo a las acciones que esta persona nos ha mostrado, ¿vale? Porque hay también como algún dejo de traición en esta lectura, ¿vale? Siento que principalmente, Virgo, todo esto tiene que ver con date un espacio para aclararte y poder expresar qué es lo que necesitas expresar. También tenemos la carta de el gurú o el hierofante al reverso. Esta persona también puede estar sintiendo que hay mucha rutina, se siente el estancamiento en esta lectura y es importante poder hacer las cosas bien para poder resolver esto. Vamos a ver una carta más. As de espadas. Mira, el as de espadas o viene a cortar o viene a comunicar. Eso va a depender de lo que ustedes sientan. También me gustaría darte un poco de consejo y recomendación de los guías espirituales para que puedas afrontar esto de la mejor manera, ¿vale? Pero me gustaría mirar un poco más de si se trata de comunicación o se trata de cortes, ¿ok? Mira. Todavía no me queda bien claro, eso sí, ok. Sí, posiblemente tiene que ver más con un corte liberador. O si es que es comunicación, también va a ser muy liberadora, aclaradora y le puede dar cierta completitud también a la conexión, ¿vale? Si es que se habla de esto, se puede solucionar, pero si es que tú ya decides que es necesario cortar, también te va a ir muy bien. La energía va a ser general porque esta es una lectura general, ¿vale? Pero vamos a intentar hacer de esto algo un poco más específico. Me gustaría mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos están hablando con este as de espadas? ¿Qué claridad nos puede dar este as de espadas? La verdad es que de una forma u otra, Virgo, decidas lo que decidas, se te ve muy bien al final de esta lectura. Es importante tener esa claridad. ¿Ok? Ok. Ok. Nos dice la energía está ganando momentum. Es importante hacer cambios y balancearnos, ¿no? A veces hay muchas emociones y nos falta practicidad, ¿vale? Te dicen también cree lo imposible y entrégate a la divinidad, pero es importante hacer los cambios. Primero, tengo que hacer cambios en la forma en la que estoy haciendo las cosas. Te dicen que no te retenga tu pasado. Siento que todavía no me quieren contestar, perdón, la pregunta más importante que quiero saber yo aquí y que tiene que ver con, ¿es más conveniente para ustedes realmente soltar esto? ¿Vale la pena el intentarlo, el intentar solucionarlo o te va a traer más problemas que felicidad? Ok.
Aparentemente no todo está perdido, pero vamos a mirar un poco más. Sí. Ok. Mira, mira, ahí está. Ya nos responden claramente y me gusta mucho esta lectura porque nos dice Virgo, aquí no todo está perdido, sino que lo que falta es más bien comunicación, ¿ok? Esta es una oportunidad para, si es que siempre has tenido como alguna traba con el tema de comunicar tus necesidades o lo que es importante para ti, esta es una oportunidad para poder trabajar en eso. Sea asertivo, comunícate claramente qué es lo que necesitas. Primero sí necesitas meditar, ¿ok? Por eso te dan el espacio del 6 de copas. Te dicen, Virgo, retírate un poco. Ten absoluta claridad de lo que quieres y lo que necesitas para poder comunicarlo. Y eso te trae cambios felices y positivos a tu vida, ¿ok? Me gusta mucho cómo se ve esto, en cómo se puede ir transformando. Es como ir un paso más allá de lo que es nuestra zona de confort. Me gustaría ver algunas, un poquito más de cartas para lo que es tu persona especial y luego me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Porque me gustaría aclarar un poco realmente cuáles son sus intenciones, lo veo dudando un poco, quizá también sea por la falta de claridad que hay en esta situación. Así que me gustaría mirarle un poquitito más. Ok, esta persona sí te ama, ok, eso ya me deja un poco más tranquila. Esta persona sí te ama, sí siente muchas cosas por ti, ¿no? Pero está un poco más basado en el miedo y hay ciertos bloqueos que me gustaría que entráramos a analizar, ¿ok? Esta persona es como si estuviera haciendo un análisis profundo acerca de la relación, ¿no? Y es como o se conecta con sus miedos o se conecta con el amor. Y aparentemente a esta persona también le hace falta esa conversación. ¿Ok? Es importante aclarar si es que tenemos ciertos miedos y poder darle el espacio para que esta persona se pueda comunicar también. ¿Ok? Es como si ambas partes estuvieran pasando muchas películas acerca de lo que podría estar pasando entre ustedes y no hay claridad porque no hay conversación. ¿Ok? Esta persona siente que está como teniendo un peso muy pesado de sostener un poco la relación. Entonces es importante que con la comunicación pueda darse algo un poco más balanceado. Es como si ambos tuvieran perspectivas muy distintas acerca de lo que está pasando y lo único que realmente les puede subsanar esto es que haya una conversación desde el amor, desde los sentimientos más importantes. ¿Ok? Es importante tomar las decisiones para el bien común y para eso sí necesitamos efectivamente una conversación. ¿Ok? Y es importante buscar el equilibrio. Hay decisiones que tomar aquí, pero si no las conversamos, ¿cómo las vamos a tomar de forma apropiada? ¿Qué se les recomendaría en este caso? Como les digo, darse un espacio para poder meditar acerca de lo que realmente necesitan y desde ahí poder tener una conversación. Porque parece que la comunicación acá va a ser lo más esencial. Y poder exponer los sentimientos y poder exponer principalmente los miedos e inseguridades que se tienen acerca de la conexión o la persona. Y esto te puede traer cambios felices para ti y para tu persona especial. ¿Ok? Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber, guías espirituales, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Virgo hacia Virgo. Esta es una oportunidad para ustedes para poder sanar esto y los puede conseguir una base más sólida. O sea, si es que la base, como les dije anteriormente, de la conexión no estaba tan sólida, este puede ser el espacio para transformarlo en algo sólido o para soltarlo. Es una de dos. O se hace el trabajo o no. Bien. Tenemos el 5 de copas. Es como que tu persona todavía estuviese arrepentido, arrepentida de ciertas situaciones del pasado. Sin duda quiere tomar acción para dejar los conflictos atrás. También tenemos varios 6 de copas al reverso. Me llama un poco la atención. Ok. Para algunos de ustedes, solamente para algunos de ustedes,
esta persona tiene que soltar una conexión, como vimos anteriormente, que tenía que hacer alguna elección entre varios potenciales románticos. Esta persona viene a cortar un poco eso para hacer una oferta de estabilidad hacia ti, ¿no? Va a tomar acción porque te extraña, ¿no? Hay una... siento como que hay mucho como que te extraña de esta persona, ¿vale? Es como... Es importante también aquí, Virgo, trabajar la codependencia, pero principalmente poder soltar los conflictos. Esta persona sin duda quiere, después de extrañarte, ¿no? Tener una conversación contigo. Va a tomar acción con respecto a una conversación que los puede llevar a un espacio mucho más estable con este caballero de pentáculos, ¿ok? Es como poder poner el esfuerzo en el día a día, tener la claridad de que esa es la vía de trabajar en el amor. ¿Okay? Y buscar objetivos comunes también. Comenzar a mirar en lo que ambos quieren o lo que ambos necesitan y poder trabajar desde ahí. No siento que tampoco sea un camino tan fácil, pero definitivamente lo pueden lograr con ese aspecto de la comunicación más sólida, ¿okay? Como esa conversación con honestidad, de decir, no, esto es lo que pensamos, esto es lo que sentimos y esto es lo que necesitamos. Y bueno, ahí verás sus actitudes también, ¿no? Ahí te quedará bien claro cómo responde esta persona, pero sin duda hay cambios felices en ese sentido y al final del día se ve bien. Se ve bien, no hay tanto que preocuparnos. Es como esta lectura, Virgo, te pide mover la energía estancada y tomar cierta acción, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Un último mensaje para Virgo. Bien, lo que no viene desde el amor viene desde el ego. Cuando me quedo en el miedo, cuando me quedo en la inseguridad, cuando me quedo en los celos, por ejemplo, cuando me quedo en lo que no anda bien, y muevo la relación desde ahí, eso viene desde el ego que está un poco más dolido. Es importante conectarnos con el amor incondicional, si es que tú quieres poder sanar esto, ¿ok? Poder hacer la diferencia desde cuándo estoy actuando desde el ego, desde mi miedo, desde mis inseguridades, desde mis heridas, versus de cuándo estoy actuando desde el amor, ¿ok? Eso te lo dan como un consejo, ¿no? Para poder elegir distinto. ¿Desde qué estoy actuando? ¿Desde dónde estoy eligiendo? Bien, tenemos los botones. Para mí esto significa hay algo que arreglar. Es como cuando se me cae un botón de la ropa y lo tengo que volver a coser. Exactamente. Bien, con el ángel acá tenemos guía divina. Eso me gusta mucho. Guía divina especialmente en el área del amor. Y es hora de liberarse de las prisiones del miedo también, de las inseguridades, cualquier energía que esté retenida. Es hora de soltarlo con el pájaro en la jaula. Dice, bueno, suéltalo. Lo único que te está reteniendo de volar muchas veces son tus propios pensamientos, tus propios miedos y tus propias inseguridades. En la mayoría de las veces la jaula está abierta y podemos salir fácilmente y nos cuesta darnos cuenta o tomar la acción necesaria para salir de esa zona de confort. Muchas veces la jaula es nuestra zona de confort, pero sí se puede trabajar. La guía divina sin duda te está asistiendo y te dice esto sí se puede arreglar si es que tú así lo deseas, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti, Virgo. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.